Muchas gracias. Feliz sábado. Cada vez que escucho esa pieza no puedo. Me veo ante el tribunal. Y gloria a Dios que dice no culpable. Alabado sea Dios, ¿verdad? Aunque nacimos condenados en este mundo, la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que esperamos, que estemos siempre en Cristo. Así que agradezco a Suri por tan hermosa alabanza. La primera vez que la escuché en la voz de mi hija y me lleva allá. Así que, bien. Ustedes saben que estamos en una era tan avanzada que ahora, en vez de ir a Google para buscar alguna información, tenemos que... Qué tremendo eso, gente. Inteligencia artificial. ¿Y qué no hace eso? Es sorprendente, ¿verdad? Quizás algunas personas todavía no están al tanto, pero es sorprendente y podría ser hasta peligroso ese tipo de inteligencia artificial. Esta mañana nosotros vamos exactamente a hablar de un tipo de inteligencia y es que poseamos una fe inteligente. ¿Qué les parece? ¿Será bueno tener esa fe inteligente? Nosotros sabemos que en el mundo religioso, los cristianos, la fe es base de todo, ¿cierto? Que tenemos ese beneficio de ¿qué? De la fe. Sin embargo, a pesar de que entendemos que es por la fe que somos salvos, que debemos de andar por fe, lo tenemos bien seguro eso, ¿verdad? Pero es como que paradójico que aunque entendamos que tú caminas por fe, que tú eres salvo por la fe, la mayor parte de la vida de nosotros insistimos en aferrarnos a nuestros conceptos y a no estar abiertos a la dirección de una inteligencia, pero súper, de la inteligencia del Espíritu Santo. Es contradictorio, es que la naturaleza humana funciona de esa manera, como que tener conocimiento y a veces no caminar en el conocimiento que tenemos. ¿Qué lucha tiene Dios con nosotros, verdad? Estos pobres seres humanos. Ahora bien, el propósito de esta superinteligencia, el propósito de tener la dirección del Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento para que nosotros fundemos nuestra fe donde tiene que estar fundada. Y yo quisiera que el Espíritu los moviera en esta mañana a que según están escuchando la palabra que estén escuchando, los invite, los inspire a hacerse muchas preguntas de cómo nos relacionamos en este mundo cristiano y hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque es que estos conceptos nos abruman. El Espíritu de Dios funda nuestra fe, no en nuestros sentimientos, en cómo estamos hoy o cómo no estamos, en lo que yo puedo pensar que va a pasar o no va a pasar. Yo he escuchado tantas veces cuando se habla de fe mencionar cosas así. Si pasan milagros, qué fe maravillosa, ¿no? Pero yo quisiera que el Espíritu de Dios entonces realmente nos lleve a entender que nuestra fe tiene que estar fundada, cimentada en la segura palabra profética, como dice 2 de Pedro 1:19. Hay un sinnúmero de cosas en la palabra que no entendemos, pero también en ella tenemos una promesa del Espíritu de Dios, porque en el Salmo 32:8 dice, yo te haré entender. ¿Hay algo que tú no puedas entender de la palabra? Muchos no van a la Biblia por eso, porque no la pueden entender. Sin embargo,
allí mismo dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Y sobre ti voy a fijar mis ojos. ¿No es eso lo que anhela un hijo de Dios? Que los ojos del Creador estén puestos siempre sobre ellos. Y que no importa el camino por el que tengamos que caminar, Él nos va a hacer entender, nos va a enseñar cómo es que lo debemos de hacer. Yo creo que sí. Yo me maravillo. Este versículo me aferro y me aferro y me aferro a Él. Y cuando me levanto y cuando me acuesto y le hablo al Señor, le dice, tú me harás entender. Tú me enseñarás el camino por el que debo yo caminar. Por favor, fija tus ojos en mí, fíjalos en fulano, en perencejo, en sutanejo. Y comienzo, ¿verdad?, a poner a todos los que yo quiero que Dios fije sus ojos en él. Esta fe inteligente de la que vamos a estar hablando, que se fundamenta en esa palabra profética, es una fe viva, que se arraiga solamente en la verdad. No es lo que piensa de fulano, perencejo, o lo que dice allá aquel científico, o lo que salió en las noticias. No, mi fe no puede estar fundamentada. Tiene que abrazarse a lo que es la verdad, sin moverse de ella. Pablo en 2 Corintios 13:5 dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos ¿dónde? No tenemos que esperar que nadie examine nuestra fe. Y esta mañana yo espero que este tiempito que podamos compartir, lo podamos hacer, podamos examinar nuestra fe. ¿Qué clase de fe yo tengo? ¿La que me inculcaron mis papás? ¿La que se desplaza desde aquí, tal vez desde un púlpito y se expone? ¿Qué clase de fe es? Examinemos entonces. Probémonos a nosotros mismos, ¿verdad?, para ver qué clase de fe es la que yo tengo. Así que es sumamente importante que nosotros nos mantengamos, no solamente esta mañana, sino a través de toda nuestra vida, examinando la fe que poseemos. Las citas que voy a estar dando, todo, prácticamente todo, está sacado de Cristo en su santuario. De ahí está extraído el tema de esta mañana. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz. Y esa medida que Dios nos da, el Espíritu Santo se da sin medida, pero la fe se da con medida. ¿Escuchó eso? El Espíritu Santo nos es dado sin medida, pero la fe sí tiene una medida. Y esa medida de luz que nos han dado es la que se tiene que adaptar a las necesidades del tiempo y es suficiente para permitirnos cumplir la obra que Dios nos ha asignado. ¿Así? Ya está, ¿verdad? Nos dieron ¿qué? Una obra para hacer, pero junto con esa obra que hay que realizar, nos han dado ¿qué? Una medida de fe. Nos ha dado luz el Señor para las necesidades que vamos a tener. Ningún hombre, y esto me tocó, ningún hombre, por muy honrado por el cielo, alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar perfectamente el propósito divino en la obra para su propia época. Y dice, ay, pero ¿cómo es posible que digas eso? Pero eso está escrito. ¿Por qué yo pienso está escrito eso de esa manera? Porque todo el tiempo tienes que estarte examinando tu fe. No es que Dios se acercó en visión y te dijo, esos grandes hombres que tuvieron esas manifestaciones tan poderosas de Dios, que están plasmadas en las Escrituras a través de toda esa historia, y se vas a sentar. No. Dios quiere que entonces en cada momento nosotros estemos examinando nuestra fe. Si tenemos esa fe inteligente que se demanda de cada uno de nosotros. Así que no hay un ser humano que haya entendido, que diga, yo lo entendí ya todo del gran plan de salvación. No.
Tampoco hay un ser humano que pueda decir, yo soy perfectamente, cumplí el propósito de Dios en esta tierra. Ni Moisés, ni ninguno de los grandes, ni Josué, ni ninguno de ellos, ni Abraham. Todos y cada uno de ellos, ¿qué hicieron? No lo entendieron todo. Necesitaban ir desplazándose para seguir examinando esa fe y seguir adelante en el conocimiento. Así que solo en una persona se albergó toda la luz y toda la verdad. ¿Ya saben quién es? ¿Cómo? Solo en Cristo se albergó toda la luz y toda la verdad. Dice, estoy leyendo de Cristo en su santuario, y dice, ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron plenamente la importancia de las revelaciones que le fueron confiadas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. ¡Wow! Esto me abre una puerta a mí para pensar exactamente eso. Que la luz es que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿ok? A pesar de que ellos no comprendieron plenamente esto, dice que Pedro, creo que es el que dice, que ellos inquirieron y diligentemente indagaron. No comprendían y lo dejaron, lo soltaron. Ah, no, porque es que esto de 2300 días, ¿quién rayo entiende esto? ¿Quién rayo entiende lo del santuario? ¿Verdad? No, esa no debe ser la posición de ningún hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Esa no puede ser la posición de alguien que dice que tiene fe. Ellos, aunque no comprendían, dice que inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eso es una censura para cada uno de nosotros, que pudiéramos, ¿verdad?, tener una indiferencia amante a la comodidad. Lo que no me cause mucho trabajo, lo que no me dé, ¿verdad?, mucho estrés. No, dice que es una censura. Declarar que no se puede entender las profecías. Es verdad que Pedro dice acerca de los escritos de Pablo que hay cosas que son difíciles de entender. Y si son difíciles de entender, ¿qué debo de hacer? Tengo que ir al teólogo aquel, ¿verdad? Aquel que tiene el doctorado en tal cosa. Cuando las cosas son difíciles de entender, ¿qué es? ¿Qué yo debo de hacer? Pues yo se lo dije al principio, hay una promesa que dice, te haré entender y te enseñaré. Existe esa promesa, pues usted va a demandar esa promesa, ¿verdad? Y va a ser como estos grandes hombres que aunque estaban iluminados, que indagaron y siguieron escudriñando, no detuvieron el estudio. A veces nosotros podríamos, en nuestra naturaleza esta vaga que tenemos de comodidad, pues solamente estudiar cuando tengo algo que compartir aquí. Si tengo alguna escuela sabática, si tengo alguna participación, si tengo que predicar, ¿verdad? A veces pudiera pasar eso, pero eso no es lo que se está diciendo. Se está diciendo que siempre tú debes de estar, ¿qué? Escudriñando, indagando. Esas cosas que no entiendes, pues hay que meterle mano con la ayuda del Espíritu de Dios. Muchas personas, la verdad es progresiva. Pero cuando decimos que la verdad es progresiva, la luz puede ser que tenga una nueva luz. Cuando la verdad es progresiva, puede venir una nueva luz. Esa expresión, una nueva luz, ¿la hemos escuchado?
pero no es compatible, porque la luz sigue siendo luz. Lo único que va en aumento, pero no podemos decir que hay una nueva luz, ¿verdad que no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El error viene porque a menudo la mente de las personas y hasta aún de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, por las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Por eso que una de las cosas que debemos de hacer para escudriñar y entender es despojarnos de todo concepto que tengamos. No cojo la palabra y la trato de apretar ahí dentro de lo que yo tengo en la mente, sino por el contrario, yo me despojo. Es como si limpiara esa mente para permitirle que el Espíritu de Dios sea el que introduzca esta luz que Él me quiere dar. Se entiende mal su significado de la palabra porque no se estudia muchas veces el contexto. Y cogemos un trozo de las Escrituras y hoy la mayor parte de las religiones que se levantan, ¿verdad? Están basadas sus doctrinas en un versículo. Nunca una doctrina puede estar basada en un versículo, ¿saben? Ese se tiene que ver a través de toda la Escritura. ¿Verdad que sí? Porque es de Dios. Así que esos errores que se cometen porque mantenemos estas opiniones por las tradiciones, las falsas enseñanzas que nos han enseñado. Por eso tenemos que comparar texto con texto. Tenemos que profundizar en la palabra. La palabra dice escudriña, no solo lee, tienes que escudriñar. Tienes que quitar los preconceptos que tenemos para que el mensaje fluya del cielo. No se malinterprete ese mensaje de Dios. Dice allí en el libro que les dije, Cristo en su santuario, que la esperanza en el corazón de sus discípulos se había cifrado en la gloria anticipada de un futuro imperio terrenal. Esto lo que hace es que confirma lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya tenían un concepto de ¿qué? Del Mesías, del reino del Mesías. Así que esto era lo que le impedía realmente, ¿qué cosa? Que esa luz llegara a ellos, al punto que lo crucificaron. Qué tremendo es eso, es no entender. La historia se repite. Tú vas a ver la Biblia y tú vas a ver que la historia se repite y la historia se repite. Quiere decir que si esto pasó, no estemos muy seguros nosotros donde estamos. Podría verme yo, entonces decimos, ¿cómo estas personas gritaron crucifícale? Pero podría ser que yo, como la historia se repite, podría estar en un grupo que también atente contra la verdad de Dios. ¿Podría ser? Hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Nosotros queremos entonces, a ellos les pasó, a los discípulos, ¿verdad? Por tener ese concepto, y esto era lo que cegaba su entendimiento con respecto a las especificaciones de la profecía, como también a las palabras que Cristo mismo había dicho. Nuestra lectura bíblica decía en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el evangelio. Pero yo quiero ir un poquito antes, porque es importante conocer el contexto, ¿verdad? Y si vamos allí a Marcos 1, el versículo del 10 hasta el 15, que es la lectura bíblica, usted va a encontrar que Jesús fue bautizado por Juan y que después del bautismo es como una secuencia y que después del bautismo fue ¿a dónde? Después del bautismo fue ¿a dónde?
se fue al desierto por 40 días. Y después que él está más o menos allí, nos está hablando el contexto de que encarcelan ¿a quién? A Juan el Bautista. Y luego que pasan estas cosas, Jesús entonces comienza su ministerio. Y una palabra clave, un verso clave decía, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y a mí eso se me resaltó así, porque a mí me gustan las predicaciones. Y yo, todas las veces que puedo, me siento a escuchar predicaciones, nuestras y no nuestras, para ver, ¿verdad? Siempre se aprende algo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Si tú pudieras ver una predicación de Jesús en YouTube, ¿qué tú crees que es lo que tú verías o escucharías? ¿Qué estaría diciendo Jesús? Pues yo quise saber cómo es que Jesús predicaba el evangelio, porque no es ese el mandato que nos han dado a nosotros. Pues alguien, ¿verdad? Lo hizo antes. Ahí dice, predicando el evangelio de Dios. Yo quiero saber. Yo he escuchado el mandato de Dios de que tienes que ir a predicar el evangelio. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pues yo quiero saber para yo hacerlo de la misma manera. Y fue bien interesante lo que encontré. ¿Qué Jesús predicó? El tiempo. Y vamos a descajar esas 4 cosas que Jesús hizo predicando el evangelio. Lo primero que hizo fue, gritó a los 4 vientos, o lo dijo así, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo tú crees que lo dijo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. Esa fue su predicación. Y yo quise decir, déjame cogerla y vamos a ver qué es esto de que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué yo le debo de predicar a las personas? ¿Qué tiempo es ese que se había cumplido? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Al expirar el tiempo de aquellas 69 semanas de Daniel 9, que debían entenderse hasta el Mesías, el ungido. Porque Dios, ¿verdad? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, envió a su Hijo. ¿Escuchó eso? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro tiempo? ¿Entendemos el tiempo en que estamos viviendo? ¿Predicamos el tiempo en que estamos viviendo? ¿O andamos, pues, déjame ver qué nos trae hoy? Hoy amanecí vivo. ¿Qué nos trae hoy el tiempo? Aquí dice que Jesús hablaba de ese tiempo que las Escrituras habían señalado como que era el tiempo de que Él llegara, ¿verdad?, a esta tierra. Así como los discípulos fueron predicando, el tiempo se ha cumplido, porque ellos también lo predicaron, y el reino de Dios se ha acercado. ¿No los mandó Jesús a predicarla? ¿Predicaron mientras Jesús estaba? Sí, los mandó a diferentes aldeas, ¿verdad? Dice que aquí que ellos también, ¿qué cosa? Ellos también decían, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios que se ha acercado. Pero así también los de Miller y sus asociados proclamaron que el periodo profético largo y último de lo que la Biblia estaba a punto de expirar, y el último de la Biblia estaba a punto de expirar, ese tiempo estaba a punto de expirar, decía Miller, y que el juicio era inminente y que el reino eterno sería establecido.
Fíjense que ambos, tanto los discípulos, estando con Jesús, como después, mucho tiempo después, Miller entra con la profecía, ¿verdad?, de Daniel. Todos ellos anunciaban un tiempo. En cada una o en cada caso, la predicación se basaba en el cumplimiento de una parte, dice, diferente del mismo gran periodo profético. Por tanto, si bien ellos proclamaron el mensaje que Dios le había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron ambos desengaño, ¿verdad?, debido a una interpretación equivocada de su significado. Así que allí fueron los discípulos ¿a qué? Mientras estaba Jesús predicando lo mismo que Jesús decía, ¿el tiempo qué? El tiempo es cumplido, el reino de los dioses se ha acercado. Pero cuando llegó el momento de su chasco, ¿qué pasó? Oye, ¿no habían estado predicando? ¿Qué pasó con Miller y su gente en lo que se llama el gran chasco? Que no es el chasco de los adventistas del séptimo día, fue el chasco de todo lo que era la religión en aquel tiempo, de todas las iglesias, ¿verdad? Que ellos estaban seguros de que Jesús iba a venir. Estudiar, escudriñar, buscar esta fe inteligente que me saca de y me hace mirar más arriba y más abajo, y que cuando no comprendo sigo buscando y sigo entendiendo por la dirección del Espíritu. Así que, aunque ellos, dice, proclamaron todo este mensaje, hubo desengaño y hubo una interpretación equivocada de su significado. Ese era el tiempo cumplido, tanto para los discípulos como para los de Miller. Ambas clases cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que él deseaba que se diese, y ambos, debido a una mala interpretación de su mensaje, sufrieron esos chascos. Ok, ¿está bien? Lo entendemos hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de sufrir chascos? Ambos grupos. Oh, ¿y qué te enseña eso a ti? ¿Tú has pasado por chascos? ¿Has pasado por desengaño? ¿Por problemas? ¿Por dificultades? ¿Lo que pensabas que iba a pasar no pasó? Y por lo regular, ¿qué hace el mundo cristiano? Los que nos llamamos hijos de Dios, cuando viene el chasco, ¿qué pasa? Cuando yo pensé que aquel pastor era perfecto y después vi que no, me saca de la iglesia, cojo la Biblia y la tiro para una esquina y ya no quiero saber más de la religión, ya no quiero saber más de la iglesia por los chascos que estás pasando. Pues yo te quiero decir que esta gente que estaba dirigida por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero que Dios no los coge así como robot y los pone, le da que una mente, que en su mente ellos tenían que decidir qué iban a hacer. Ellos también no se salieron del grupo, no se salieron de la iglesia. ¿Ellos qué hicieron? Dice aquí. Su fe fue tambaleada, pero Jesús los reavivó. Porque continuaron buscando. Si algo está mal, no es que yo estoy bien. Si algo está mal es que yo estoy mal, ¿verdad? Si algo no cuadra, si en tu mente algo no cuadra con el concepto que tú tengas de iglesia, de religión, de espiritualidad, entonces el problema no está en eso. El problema está ¿dónde? El problema está aquí. Y entonces nosotros tenemos que seguir como lo hicieron ellos. ¿Qué Jesús hizo con ellos? ¿Cuál fue la solución cuando llegó el chasco, cuando se tambaleó esa fe? No se fueron. Siempre se dice, ¿verdad? O siempre yo he pensado que el que se va es el que está mal. El que se queda está bien. No importa lo que pase. ¿Tú sabes lo que es
predicar un reino y después ver al rey muerto? Dígame. O chasqueados, completamente chasqueados. Pero en Lucas 24, ellos después dice, cuando Jesús se acerca a avivarles la fe, porque sabía que su fe estaba ahí tan valiente, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Cuando hay chasco, cuando hay decepción, cuando hay desengaño, ¿qué fue lo que usó de Jesucristo? ¿Qué fue lo que usó Jesucristo para ayudar a la fe? La escritura. Hoy no nos está diciendo Dios lo mismo. Cuando existe ese problema, entonces vaya a la escritura y que usted sienta que arde su corazón porque Jesús lo está acompañando en ese estudio. Como pasó con los del camino de Emaús. Jesús le apareció a ellos y comenzando desde Moisés, esa expresión que dice allí, comenzando desde Moisés, por todos los profetas, le interpretaba en todas las escrituras las cosas referentes a él. Se chasquearon porque vieron al rey muerto, pero eso estaba aquí. Lo pasaron por alto. Los preconceptos no lo dejaron entender. ¡Wow! Su fe avivó. Los quería llevar a tener una fe, ¿cómo? ¿Cómo? Inteligente. Esa es la expresión que vamos a usar, ¿verdad? Eso de inteligencia artificial. No, Jesús los tomó y los llevó a tener una fe inteligente. Esa es la que Dios quiere darnos en esta mañana, que comience en cada uno de nosotros. ¿Es sorprendente? No, no es sorprendente que después de esta forma en que Jesús aviva su fe, los veamos que ellos todos los días siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pero miren lo que otros observaban. Ellos fueron chasqueados, ¿verdad que sí? Sí. Y hasta escondidos. Tenían terror. Pero cuando Jesús vino y los inyectó con su palabra y les abrió las escrituras, entonces los ven allí en los templos, ¿verdad? Y fíjense que aquí dice, la gente que solo sabía de la muerte ignominiosa del Salvador, los miraba para descubrir en sus semblantes expresión de dolor, confusión y derrota. Pero solo veían en sus semblantes alegría y triunfo. Eso hace la fe inteligente. Esa fe que Cristo le avivó. Pues mira, ahora vamos al templo. Y eso es lo que hay que estar haciendo al templo. Los exhorto a que busquen siempre estar aquí adentro. ¿Ok? Aquí hay gritos. Aquí pudieran haber pestes. Aquí quisieras no estar tan cerquita de tal o cual, pero es aquí que tienes que estar. Porque este es el lugar que Dios nos puso para salvarnos. Se recogió el que estaba en el camino y se llevó ¿a dónde? No, en la parábola, ¿a dónde se llevó? Al mesón. Este es el mesón. Y cuando Dios decidió salvar la humanidad en el tiempo de Noé, los mandó ¿a dónde? ¿A dónde? Al arca. Y en el arca había pestes, con tanto animal allí, encerrados allí. Oiga, con este calor que nos estamos derritiendo nosotros, imagínense estar en un arca allí encerrado con tanto animal. Habían gritos. Oye, pero afuera si te querías ir, ¿qué había? Muerte. Nunca te olvides de eso. Cuando decidas que si me quiero ir, me quiero salir porque aquí hay esto, aquí hay lo otro, allá hay muerte. ¿Ok? Dentro del arca. Y los que pintaban, yo no sé si fueron en la lección de ustedes hoy, de pintar en el marco.
el dintel. Podías decir, bueno, yo pinté el dintel con sangre, ahora me voy para la plaza a ver, a coger un poquito fresco. ¿Dónde tienes que estar? Dentro. No solamente es que el dintel tiene que estar con sangre, es que tiene que estar dentro. Las teorías, los conceptos que a veces nosotros tenemos es ese. Yo tengo fe, yo creo en la sangre de Jesucristo. Pues tú sabes. Pero hay más luz. No solamente es el dintel pintado, es dentro. El Espíritu de Dios quiere ayudarnos a entender estas cosas. Vámonos entonces. El próximo expresión de la predicación de Jesús. La primera era. ¿La primera era? Ya se le fue el tiempo cumplido. La repetición es la madre del aprendizaje. El tiempo cumplido. Y el de ahora, el reino de Dios. Vamos a hablar acerca de esto. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de gloria. Reino de gracia y reino de gloria. ¿Saben la diferencia entre uno y otro? ¿Sabe cuándo está uno y cuándo no está el otro? ¿Sabe cuándo llegó uno y cuándo llega el otro? Pues de eso se trata. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se cumplió. Lo dijo Jesucristo. No pienses que tienes mucho tiempo. Si hay alguien aquí que todavía está en la duda, el tiempo se cumplió. Es tiempo de entrar ya. ¿Verdad? No podemos, es tiempo. Y todos los que nos están escuchando y nos están viendo es exactamente lo mismo. Queremos que tener esa fe inteligente. Y ahora cuando estamos hablando del reino, dice que el reino de Dios, tal cual lo emplea la Biblia, significa ambos reinos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? El reino de gracia y el reino de gloria. El reino de la gracia presentado por Pablo cuando te dice, mira, tenemos un intercesor que se compadece de nuestras debilidades. Acércate al trono de la gracia. Si hay un trono, ¿qué hay? Hay un reino. El trono de la gracia representa el reino de la gracia. Es la existencia de un trono, es lo que acabo de decir, es la existencia de un reino. Pero ¿conocemos nosotros lo que es gracia? Por gracia sois salvos. ¿Lo conoces? ¿Qué es gracia? Como que, recuerden que estamos buscando una fe, ¿cómo? Una fe inteligente. No solamente de tener expresiones que las hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y que quizás hasta pudiéramos entender de una manera, pero ¿cómo se lo explico a otro? ¿Cómo yo le explico a otro lo que es la gracia? Porque esa es la predicación de Jesús. Así que tenemos que predicar, ¿qué cosa? Ese reino de gracia, ¿cierto? Pues miren lo que yo encontré. Encontré que no podemos entrar al reino de gloria pasando por alto el reino de la gracia. No. El reino de la gracia y el reino de gloria tampoco fueron entendidos por estas personas. Aún el Bautista, dice, ¿qué hizo el Bautista desde la cárcel? ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo ustedes ven eso? No te olvides que estamos centrados en entender esta fe. Y ellos nos están ayudando a entender lo que es una fe inteligente. Vamos a ver qué nos puede enseñar el Bautista. Dice aquí, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Desde su mazmorra esperaba ver
Él entró allí a la mazmorra, ¿verdad? A la cárcel. Dice, pero él esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y a los que clamaban. Pero Jesús parecía conformarse con reunir unos discípulos en derredor suyo, sanar y enseñar a la gente. ¿Tú te imaginas eso? Él espera que ahora me pusieron aquí, que va, tú sabes, a tumbarle la cabeza a toda esta gente y se va a sentar aquí un reino brutal y yo voy a ser liberado de aquí. ¿Chaco? ¿Decepción? El hombre que cogió al Dios de los cielos y lo bajó a las aguas bautismales. ¿Qué les parece? Ay, Señor. Todo esto le parecía un misterio insondable a este profeta, ¿verdad?, del desierto. Había horas, escuchen esto porque esto me tocó a mí. Había horas en que los susurros de los demonios lo atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Experimentaba dudas y ansiedad. ¿Qué era lo que le perturbaba a Juan? Si dice que le daba un miedo terrible, ¿qué tú crees que era lo que le daba un miedo terrible? ¿Cómo? Ay, bendito. Pensaba yo también eso. Pero para nada. Más lejos de la verdad. Miren lo que le perturbaba a Juan. El ver que por amor a él, sus propios discípulos albergaban incredulidad contra Jesús. Perturbaba a Juan que fuese vana su obra en ellos. Perturbaba a Juan, le daba un miedo terrible que se apoderaba de él, porque habían demonios diciéndole, tú sabes, que a lo mejor él había sido infiel a su misión. ¿Qué les parece? Le perturbaba a Juan si tal vez estaba allí en la celda porque lo habían separado de su misión porque no la había hecho correctamente. Qué terrible. No era la muerte. Tenía que ver todo con ¿qué? Con su misión, con el plan que Dios le había dado. ¿Qué hizo Juan con esa fe que se tambaleaba? ¿Será otro? ¿Serás tú? Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador y el testimonio de las escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Así que en la hora de esta dificultad donde mi fe, no sé, ¿verdad? Vienen todas estas dudas y estas cosas. ¿Qué hizo? Se aferró a lo que Dios le había dado. La manifestación poderosa del cielo abierto. El haber escuchado la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado. Una y otra vez me imagino que se lo repetía, ¿verdad? A eso se aferró ¿el qué? El Bautista. Eso es fe inteligente. ¿Escuchaste? El reino de Dios que habían declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Ahí, en la muerte de Cristo, se establece el reino de la gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es decir que estoy agradecida. Eso es gracia. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis
enriquecidos. La gracia de Cristo puede cumplir en nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallan en hacer. En esa parte, es en la parte del amor de Dios que se compadece de nuestra debilidad. Revelándome, la gracia me revela, ¿qué cosa? Lo que hay dentro de mi corazón. Pero lo hace con el propósito de que corra a Él, de que busque auxilio en Él. Es la gracia de Dios la que perdona. El favor de Dios lo que nos conduce mediante su poder al arrepentimiento. Este reino de gracia ya estaba entre ellos, porque Jesús dijo que he aquí el reino de Dios entre vosotros. El reino de Dios es un principio en el corazón. Viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra. A veces decimos, ay, si yo hubiera estado allí, ¿verdad? Si yo hubiera sido uno de tantos de ellos, si yo hubiera escuchado. Pero aquí dice que estas cosas vienen ¿con qué? ¿Cómo yo dije? Con su palabra, por la inspiración de su palabra, porque es la obra interior del Espíritu que nos lleva a una comunión del alma con aquel que es la vida. Así que, así el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia. El mensaje del segundo advenimiento anuncia entonces, si el primer advenimiento anunciaba el reino de la gracia, el segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Allí lo tiene, ¿verdad? Arrepentíos. Ustedes saben que ya no se escuchan sermones que llamen al arrepentimiento y que si se escuchan, ¿sé qué? Se señalan, la gente se molesta y todo lo que hay que hablar es del amor de Dios. Todo lo que hay que hablar es del amor de Dios. Pues seguro todo está el amor de Dios ahí, ¿cierto? Seguro que sí. Pero ya no está en juego. ¿Escuchaste? Ya no está en juego el amor de Dios. Porque Cristo en la cruz lo declaró de una manera perfecta. Ya no hay duda del amor de Dios. ¿Qué es lo que se duda ahora? Del amor nuestro por Dios. El de Dios por nosotros no hay. Y el tuyo por Él, ¿cómo es? Es tan brutal como el de Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Así soy yo. ¿Me qué? Me despojo. Pero fíjense de lo que nos vamos a despojar: del orgullo, de la rebeldía, ¿verdad? De la crítica, del odio, de la enemistad. Eso es lo que se supone que hace mi amor por Él. Porque ya yo vi el amor de Él por mí. Eso quedó inequívocamente declarado, el amor de Dios. Ahora, lo que hay que evaluar es tu amor, mi amor por Él. Wow. Así que el arrepentimiento está relacionado con la fe y nos es presentado con insistencia en el Evangelio como esencial para la salvación. El mensaje de Cristo a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ustedes sabían que Él dijo eso? Que esas son palabras de Jesús. Lucas 13:5. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y a los apóstoles se les ordenó que los hombres, todos los hombres deben arrepentirse, ¿verdad que sí? Mandando a todos los hombres arrepentirse. El Señor desea que sus siervos prediquen también. Prediquen la antigua doctrina evangélica: dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Y en Hechos 17:30 dice: por eso antes Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y ahora en este tiempo, manda a todos los hombres
en todos los lugares que se arrepientan. El arrepentimiento es comprensión, es tristeza por el pecado, abandono del mismo. ¿Ok? El reino de los cielos se puede sentir, pero no se puede ver. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Razónalo, si puedes. El viento sopla de donde quiera. Tú oyes su sonido, pero no puedes, ¿qué? Explicarlo. Así tampoco, ¿verdad? ¿Con qué? El reino tú lo puedes sentir, aunque no lo puedes ver. Y tampoco puedes explicar cómo la obra de Dios es en el corazón humano. ¿Qué cosa nos induce al arrepentimiento? ¿Cómo yo voy a la tienda y digo, dame 3 libras de arrepentimiento? ¿Cómo yo consigo eso? Te vas donde el pastor y le dice, ¿cómo yo consigo el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Tú lo sabías? Que cuando el corazón, Dios está tocando al corazón y te está diciendo, ponte alerta, porque Él te está llamando al arrepentimiento. ¿Estamos? Miren lo que dice aquí. ¿Qué nos induce al arrepentimiento? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo nos induce al arrepentimiento? Dice allí en Fe y Obra, hay 1000 maneras en que Dios puede hacerlo. Es un poder misterioso que nos convence y usa su benignidad para llevarnos, para guiarnos al arrepentimiento. Así que el Espíritu Santo te muestra la bondad de Dios, lo que Dios hizo por ti. Y eso se supone que te lleve al arrepentimiento. Cada cual tiene un tiempo para arrepentirse, ¿ok? El tiempo mío no es el tiempo de ustedes. Cada cual mire cómo Dios lo está llamando. ¿A qué? Al arrepentimiento. Puede ser muy tarde. Esaú dice que buscó el arrepentimiento con lágrimas. Pero ya no, ¿se había acabado el qué? Se le había acabado el tiempo. Judas fue y hasta confesó, he entregado sangre inocente. Pero ya el tiempo de él arrepentirse también se le había acabado. Y así hay muchos ejemplos en las Escrituras. Romanos 2:4 dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Por último, la expresión creed en el Evangelio. Creed en Cristo como el único Salvador, la única esperanza del pecador perdido. Su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que Dios dice, vas a recibir alivio y paz del alma. Clama, Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame porque perezco. Su fe se debe de aferrar a Cristo y es justificado delante de Dios. Así de sencillo. Dicen que la salvación es un ABC. La fe debe alcanzar un punto donde domine todos los afectos y los impulsos del corazón. Esa fe inteligente no es algo, tiene que dominar tus impulsos, tus afectos, cambia todo lo que tú eres, ¿verdad? Y mediante la obediencia de la misma es hecha perfecta. Esa es una entrega incondicional. La fe se aferra a los méritos de Cristo. No tenemos nada que presentar, pero me aferro a lo que hizo Él, ¿verdad? En lugar de la transgresión y la apostasía del pecador, obedece. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona sus pecados y los justifica gratuitamente. Resumimos. ¿Qué es una fe inteligente?
¿Qué es una fe inteligente? Una fe inteligente se mantiene escudriñando la palabra de Dios. Eso fue lo primero que establecimos, ¿verdad? Aun cuando no, sigues inquiriendo como lo hacían ellos. Esa fe inteligente te mantiene dentro del redil. No te vas. La fe inteligente que vacila así, vaciló en Juan el Bautista, vacilaron. Pues sí, no es cuestión de que no vacile, es qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando está vacilando tu fe? Te quedas, ¿verdad? Te mantienes buscando, escudriñando la palabra, porque la palabra te va a ayudar. Te mantienes en el redil no importando la tormenta que vayas a atravesar. Te lleva a predicar el evangelio del tiempo cumplido, del reino y del arrepentimiento. ¿Cuánto estamos dispuestos a compartir el evangelio a fin de que otras personas, los oyentes, también puedan obtener esa fe inteligente? ¿Hay alguien? Recuerda que esta fe es la que se alimenta de las Sagradas Escrituras y la pone como fundamento. Muchas veces cuando escucho algo que me suena raro, y pregunto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es la cita? No hay cita, ni hay lugar de donde lo sacaron, o está sacado sin mirar qué, el contexto. Vamos a ponernos de pie. Y de pie le vamos a decir al Señor, mi fe ha tambaleado. He sido chasqueado. He tenido desengaños. He tenido crisis, Señor, donde mi fe se ha tambaleado. Pero hoy me has mostrado a través de la historia de estas personas lo que ellos hicieron que yo también puedo hacer. ¿Sí? Aunque había dado otro himno a Biel, o no sé quién está allí, vamos a poner el del primero, 294, porque este último no lo conocemos bien y yo quiero que usted se meta dentro de ese himno. ¿Está bien? Mientras siente que esto pasa en su corazón, levante la mano y dígale, Señor, aquí estoy. Acércate. En Jesús por fe confío, del pecado me salvó y su sangre generosa en la cruz por mí vertió.
siente de esa manera aquí, quiere acercarse antes de tener esta oración, porque quiere ese toque especial de Dios en esta mañana, como el que se le dio a Juan el Bautista, como el que se le dieron a los discípulos. Queremos que la obra del Espíritu nos redarguya del mal. Ya pronto Cristo sale del lugar donde está intercediendo por nosotros. Ya pronto la puerta se cierra, hermanos. 120 años estuvo Noé predicando y solo se salvaron 8. Señores, tenemos nosotros que entrar. Por eso es que el apóstol Pablo decía, acércate confiadamente al trono de la gracia. Todavía hay gracia, pero todavía hay cosas que tienen que arreglarse en la vida de cada uno de nosotros. Y esta es la oportunidad que el Espíritu de Dios nos da. Porque cuando tú te acercas, tú estás confesando a Jesucristo. Tú estás confesando que tú lo necesitas. Tú estás confesando que hay poder en Él para trabajar en ti. Que Él es el único que puede. Y el que me confiesa aquí en la tierra, dijo Jesús, yo lo confesaré delante de mi Padre. Aquí estamos, Señor. Levantamos nuestras manos casi queriendo alcanzar la tuya, buen Padre Celestial. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Queremos esa fe inteligente plasmada ahí que proviene del más inteligente. Seguro que la fe tiene que ser inteligente porque tú eres, Señor, el dador de todas las cosas. Te hemos fallado. ¿Cuánto te hemos fallado, buen Padre? Pero hoy nos estás dando la oportunidad de llegar a Jesús. Hoy nos estás dando la oportunidad de entrar por la puerta. Señor, antes de que se cierre, ayúdanos a buscar a otros más para que entren. Tenemos familia, tenemos hijos, Señor, tenemos nietos, tenemos amigos. Rogamos porque el poder de tu Espíritu nos haga atrevidos así, con el coraje y la valentía de poder ir a predicar. Eso que vimos ahí en Marcos 1:15, la predicación que dio Jesucristo. Gracias por tenerte. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, esta mañana de escuchar tu palabra. Que tu Espíritu la selle en nuestra mente y esa luz pueda seguir progresando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.